Recrudecen los combates en Yemen, el país más pobre de la península arábiga. Crece el número de víctimas en una guerra civil en la que también participan las potencias. 5 meses de guerra en Yemen equivalen a 5 años de enfrentamientos en Siria. La denuncia de Peter Maurer del Comité Internacional de la Cruz Roja es una clara evidencia de la actual situación por la que atraviesa este país de la península arábiga. Lejos de una salida pacífica, las últimas semanas profundizaron aún más la herida que lo desangra. Una semana atrás, un bombardeo alcanzó una importante ceremonia fúnebre en la capital, controlada por rebeldes houthis, una insurgencia chiita apoyada por Irán. Entre los más de 140 muertos y cerca de 500 heridos que provocó, había personalidades políticas, militares y civiles. Los rebeldes acusaron a Arabia Saudita. Fue el ataque más sangriento desde el inicio de la guerra civil en marzo de 2015, cuando una coalición de países árabes, liderada por los saudíes, atacó en territorio yemení a posiciones houthis. La coalición árabe busca restablecer la autoridad de Abdel Rabo Mansur Hadi, mientras que los hutis, que controlan áreas considerables de Yemen, mantienen una alianza táctica con otros grupos tribales leales al expresidente Al-Abdullah Saleh. Las operaciones militares parecen no tener fin. Tras el bombardeo, se produjo un ataque con misiles balísticos en territorio saudí y también contra un destructor estadounidense estacionado en el Mar Rojo, aunque sin dar en el blanco. Otro ataque misilístico fallido desde Yemen contra el mismo barco estadounidense ocurrió el miércoles. Si bien el Pentágono no hizo una acusación formal, estima que los misiles provenían de territorios en poder de los hutis. Washington no es ajeno a la crisis, pues suministra armamento a los saudíes y ayuda a la coalición árabe a coordinar sus ataques. Mientras tanto, más de la mitad de los 28 millones de habitantes que tiene el país, el más pobre de la península arábiga, sufre hambruna. Según la ONU, el 80% de la población necesita ayuda humanitaria. Las crónicas bélicas hablan hoy de un Yemen sin gobierno y con un vacío de poder. De un país en guerra desde hace 1 año y medio en el que ya murieron al menos 10.000 personas. Bombardeos, bloqueo marino, un país que importa el 90% de sus alimentos. Leía esta semana la columna justamente de un intelectual originario de Yemen que decía, ¿qué están esperando en términos de ayuda humanitaria? ¿Qué están esperando? ¿Que se sigan apilando los cadáveres y ya no quede nadie con fuerza para enterrarlos? La frase es tremenda porque aparece el tema del hambre como un instrumento de la guerra, como una herramienta de la guerra, como una arma más. Sí, totalmente. Y en una situación extrema como la que está viviendo Yemen y con todas las especulaciones que hay en torno de esto. En las últimas horas se conoció el reconocimiento de la coalición que encabeza Arabia Saudita de que en realidad fue un ataque por error de esta coalición sobre esta ceremonia fúnebre. Dicen que fue un mal dato que le pasó el Estado Mayor Conjunto de Yemen sobre una localización donde supuestamente estaban reunidos líderes de la oposición que están atacando. John Kirby, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, planteó que a partir de este hecho, de lo que ocurrió el sábado pasado, se iba a revisar la política de asistencia que tenían con Arabia Saudita en este tema. Y esto tiene que ver con una votación que hubo en noviembre de 2015, en el cual el Senado de Estados Unidos aprobó una venta por $1.200 millones de armas a Arabia Saudita, porque el cuestionamiento era ¿qué uso le estaba dando a esas armas a Arabia Saudita, y particularmente en el caso de Yemen? En ese momento la votación salió favorable a aprobar, a permitir esta venta por 71 votos contra 27. Tanto entre los 71 como entre los 27 había votos demócratas y republicanos. Ahí se dividieron los bloques en función de este problema. Primero, el planteo de quienes se oponían era que se estaba utilizando estas armas justamente para este exterminio, este genocidio que se está practicando en Yemen. Quienes defendían decían que el aparato de la industria bélica no se podía impedir
lo que significaba en empleos y en producción. Negocios. Así, tal Claro. cual, Inde. En el 2010, Arabia Saudita hizo un acuerdo, el acuerdo más grande de la historia que se conozca, 60.000 millones de dólares de compra de armas a Estados Unidos, y ahora lo complementaba con esta compra adicional de 1.200 millones. Esto es lo que se está discutiendo, por eso reacciona el Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo, bueno, ahora vamos a estudiarlo, vamos a verlo, Claro. porque el costo puede ser muy alto, el costo político de seguir adelante con esto, ¿no? Sí, pero también agrego, ahí hay dos planteos que se abren, uno humanitario en los Estados Unidos y otro estratégico. Hay quienes ya están contando que hay un documento del Departamento de Estado que está marcando los peligros de que la ayuda de los Estados Unidos a Arabia Saudita se transforme en un peligro para Estados Unidos porque podría ser hasta considerado crimen de guerra. 3.000 de los golpes, de los bombardeos que han caído sobre Yemen desde que se inició esta guerra civil, donde también hay factores de tema terrorismo y demás en el país, la mayoría, muchos han caído sobre hospitales, casas, escuelas. Sí, digamos que los errores que reconocen son muchos, no exacto. son solo estos. Los Sí. Estados Unidos están siendo cada vez más cuestionados por esta alianza que tienen con los sauditas. A su vez, lo que él contaba tiene que ver con el veto y la oposición de los senadores a la política de Barack Obama, que en este caso no ha sido ni siquiera tan transparente porque se oculta esta alianza que no se ha contado. O sea, Estados Unidos está brindando inteligencia, equipamiento militar, 115 millones de equipamiento militar se deslizaron en el último tiempo a la guerra civil en Yemen. Entonces, atención, porque me parece que se están replanteando cuál es el sentido, y además los medios, como la revista Time, que le dedicó un largo artículo a criticar que a los Estados Unidos estuvieran solo de un lado en esta guerra de Yemen, empieza a resquebrajarse y a replantearse, ¿no? Sí, al mismo tiempo lo que vemos, estamos hablando de la mitad de los chicos de menos de 5 años están raquíticos. Esto a kilómetros de los países, de algunos de los países más ricos del planeta. Digamos, lo que empieza a ocurrir en términos de la demanda de ayuda humanitaria es una vez más la obscenidad, ¿no? ¿Y por qué Yemen no y Siria sí? Es decir, ¿por qué hablamos permanentemente de Siria y no de Yemen? Porque Yemen no exporta refugiados. Esta es una realidad, es decir, los países occidentales no padecen, por llamarlo de algún modo, ese aluvión de gente que necesita refugio, que es lo que ocurre con Europa y es lo que ocurre con los sirios. Lo de Yemen comenzó en la primavera árabe, es decir, comenzó en 2011, en ese momento Saleh, que era el presidente, es derrocado por Hadi, que era el vicepresidente, y a partir de ahí se crean 2 gobiernos y 3 regiones. Sí. Los 2 gobiernos es uno, el de Saleh, que a su vez tiene el apoyo de los hutíes, es decir, aquellos que están hoy combatiendo con los Estados Unidos, que bombardean por primera vez esta última semana, bombardean a las posiciones rebeldes. La otra posición, digamos que es la que está amparada por el régimen saudita, que en esta disputa interna, por supuesto, está lidiando por el liderazgo regional con Irán, que apoya a los hutíes. Y hay una tercera región. Esa tercera región es la de Al-Qaeda. No es Estado Islámico, es Al-Qaeda en la península arábiga. Es un desprendimiento de Al-Qaeda que no responde ni a los hutíes, que son sunitas, ni tampoco responde al mando central de Al-Qaeda, por llamarlo así, lo que estaría en Afganistán y en Pakistán, sino que también conservan una región. De ahí que el país se ha fragmentado, es un Estado fallido, los chicos son los que más pagan, las cifras de muertes son innumerables, pero el foco está puesto en Siria porque Siria exporta refugiados. Siria es un riesgo. Nos estamos yendo a la pausa. Hola Félix, ¿nos contás qué viene después? Cómo no, Inde, muy buenas tardes. Todavía nos quedan media hora de programa y muchísima información. Lo que viene, la puja en Cataluña. Una reciente encuesta asegura que la mayoría de los habitantes se siente tan español como catalán, superando por poco a quienes llevan adelante la oleada independentista. El análisis con el consejero de Relaciones Exteriores de Cataluña. Y también Polonia rechaza la penalización del aborto. Multitudinarias protestas obligaron al gobierno a dar marcha atrás con la propuesta de ley. Se lo contamos luego de la pausa en Televisión Pública Noticias, edición internacional. Ya volvemos.